Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Héctor Andrés Rojas, soy docente de la asignatura de Fundamentos del Entrenamiento Deportivo en la institución universitaria Antonio José Camacho. Hoy voy a grabarles la presentación de los principios generales del entrenamiento deportivo, clase que desafortunadamente por problemas técnicos no pudimos desarrollar el día de ayer. eh, 12 de octubre y que, bueno, estoy grabando para poder que ustedes puedan desarrollar o puedan adquirir, digamos que los conceptos de estos principios generales del entrenamiento. Sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Lo que intentaré dar respuesta o digamos que nuestros ejes problematizadores de nuestra presentación o de lo que yo quiero solucionar con esta presentación son las siguientes, ¿no? Uno, ¿qué entendemos por principios del entrenamiento? Dos, ¿qué entendemos como entrenamiento deportivo? ¿Cómo lo definimos? Y tres, ¿cuáles son esos principios o esas pautas para desarrollar un proceso de entrenamiento deportivo? Entonces, con base a estas tres preguntas, traté de guiar la presentación y de dar respuesta a ellas. Bueno, con respecto al concepto de entrenamiento deportivo, pues hay varios autores que de acuerdo a sus enfoques, pues dan un concepto o dan una definición, ¿no? Aquí yo presento el de Quesada y el de Pérez, el de Quesada en 1997 y el de Pérez en el año 2009. Rescato cuál, el de Quesada, el cual él trata o entiende el entrenamiento deportivo, el proceso de entrenamiento deportivo como un proceso pedagógico especial, donde se concreta la organización del ejercicio físico, ¿sí? Donde se varía la cantidad e intensidad, produciendo una carga creciente que por una parte estimula los procesos fisiológicos de sobrecompensación y mejora las capacidades físicas, técnico-tácticas y psíquicas del atleta a fin de exaltarlo y consolidar su rendimiento. Bueno, aquí es interesante porque Quesada, dentro de su definición, dentro de su concepto, encierra muy bien o combina muy bien lo que es el proceso de entrenamiento deportivo, es decir, él lo entiende como un proceso pedagógico. Obviamente que dentro de nuestro objetivo de ese proceso es mejorar o consolidar el rendimiento del atleta, ¿sí? Pero para poder mejorar o consolidar ese rendimiento, pues obviamente hay que desarrollar muy bien esos factores de físicos, factores técnicos, factores tácticos y factores mentales del atleta. Pero para poder yo desarrollar esos factores en un proceso de entrenamiento, pues obviamente debo tener o no puedo dejar excluido esa parte pedagógica, que es como ese medio por el cual yo puedo lograr los objetivos de este proceso de entrenamiento. Entonces, me pareció interesante este concepto de Quesada porque él ve el proceso de entrenamiento como un proceso pedagógico y eso como futuros licenciados en ciencias del deporte es supremamente importante, esa parte pedagógica, no olvidarla ni dejarla de lado porque eh, es la que nos va a permitir poder desarrollar no solamente procesos de entrenamiento, sino también procesos formativos o educativos en el ámbito escolar o en el ámbito también formativo en el deporte. De todas formas, el concepto que tiene Pérez en el año 2009, él habla sobre que el entrenamiento deportivo es la ejecución de un contenido de entrenamiento de acuerdo a un programa planificado y dosificado. Produce estímulos de movimiento que llevan a adaptaciones morfológicas, funcionales, bioquímicas y psicológicas en el organismo. Bueno, Pérez fue un poquito más técnico dentro de su definición de entrenamiento deportivo. Él se enfoca más hacia que el proceso de entrenamiento es un programa, obviamente un programa planificado y dosificado, es decir, tiene en cuenta esa dosificación o ese cálculo de las cargas que se deben
tener en cuenta dentro de lo que se llama macrociclo, ¿no? Dentro de lo que llamamos macrociclo o programa de entrenamiento. Sí, habla también un poco más técnico en cuanto a las adaptaciones o en cuanto al objetivo del proceso de entrenamiento, que es crear adaptaciones morfológicas, adaptaciones funcionales, adaptaciones bioquímicas, lo que tiene que ver con estos sistemas fisiológicos y psicológicos, ¿no? En lo que tiene que ver con la parte mental del deportista. Y ya pasando a la parte de los principios del entrenamiento deportivo, pues antes que nada vamos a definir qué son principios, ¿sí? Principio de manera general, pues es un concepto, una norma o una pauta pues que debemos seguir y que se deben tener en cuenta a la hora de realizar o aplicar un conocimiento o ideología. Para hacer, pues para tener un ejemplo sencillo, ¿no? De nuestra vida cotidiana. Cada vez que nos sentamos a cenar en la mesa, ¿sí? Sea en nuestra casa o sea en un restaurante, en cualquier otro lugar, todos sabemos que cuando nos sentamos a comer o a cenar, pues hay unos principios que debemos seguir, ¿sí? Uno, cuando se está comiendo, no debemos hablar con la boca llena, ¿cierto? Eso podríamos decir que es una pauta, una norma que hay en la mesa, pues cuando estamos cenando, ¿sí? Entonces podríamos decir que ese es un principio a la hora de cenar. O, por ejemplo, eh, no colocar los codos encima de la mesa o no utilizar el celular mientras está cenando, ¿sí? Entonces, son como principios o normas que hay dentro de ese momento de la comida. Entonces, eso como para hacer pues con un ejemplo específico pues de nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de unos principios del entrenamiento deportivo, estamos hablando precisamente de eso, de unas pautas o unas normas de algo que tenemos que tener en cuenta a la hora que vamos a desarrollar un proceso de entrenamiento. Que si no las tenemos en cuenta, pues ese proceso de entrenamiento no va a estar muy bien direccionado. Entonces, cuando hablamos de los principios de entrenamiento, Cañadas y García los definen como un conjunto de máximas y reglas de carácter genérico, es decir, de carácter general, que rigen el proceso de desarrollo de la condición física y están fundamentados en aspectos biológicos, psicológicos y pedagógicos. Es decir, no son normas o no son pautas que simplemente unos locos por allá decidieron que tenían que aplicarse cuando se hace un proceso de entrenamiento deportivo, sino que son unas normas o unas pautas que se desarrollan ¿a partir de qué? Pues obviamente de estudios y de investigaciones a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel pedagógico, donde pues estos autores o estos investigadores dijeron, no, cuando desarrollamos entrenamiento deportivo, he notado que comúnmente debemos hacer esto. Al aplicar unas cargas, creo que deberíamos variarlas o deberíamos hacer esto. O antes de yo desarrollar un proceso de alto rendimiento con atletas mayores, esos atletas deberían traer una muy buena base, es decir, un muy buen desarrollo multilateral para poder que cuando lleguen al alto rendimiento, pues sea mucho más fácil desarrollar ese proceso. Entonces, son estos principios que vamos a hablar, de los que vamos a hablar ahora, surgen a partir de esas observaciones, de esas investigaciones, de esos estudios de mucha gente atrás y que posiblemente todavía se sigue investigando y a futuro más autores acuñen más principios o más pautas que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar un proceso de entrenamiento deportivo. Ya entrando en materia de cuáles serían los principios generales del entrenamiento deportivo, vale aclarar que estos principios que estoy mostrando en este momento eh, son los basados en Hatfield, en el 2004. Algunos de estos principios también los tomó Bompa, Tudor Bompa, y varios autores más, ¿no? Varios autores en distintas escuelas, ¿no? La escuela española, la escuela alemana, la escuela estadounidense.
¿sí? Desarrollan también sus propios principios, pero ¿por qué tomé estos? Porque viendo los principios que se enfocan o que se desarrollan en cada escuela que acabo de nombrar, estos son como los más comunes, los que más aparecen o los que más tienen en cuenta, ¿sí? Que de pronto varían un poco los nombres, pero en esencia quieren decir lo mismo. Entonces, sí valga la aclaración, porque tal vez algunos de ustedes encuentren otros principios diferentes, uno o dos o tres más que están aquí o habían encontrado menos. Entonces, vale aclarar, pues, de qué autor se toman estos principios. Igual también teniendo en cuenta la bibliografía que se les publicó en la plataforma Moodle. Son estos mismos principios del entrenamiento. Entonces, ¿cuáles son? Uno es la participación activa y consciente en el proceso de entrenamiento, el desarrollo multilateral, la especialización, la individualización, el principio de variedad, el principio de modelación del proceso de entrenamiento, el principio de aumento progresivo de la carga, principio de unidad entre preparación general y especial, tenemos el principio de variación ondulatoria de la carga y el principio de continuidad del proceso. Ahora pasamos a analizar cada uno y explicar cada uno de estos principios. Principio de la participación activa y consciente del entrenamiento. Bueno, ¿qué nos dice este principio? ¿Qué significa? Pues que es un principio simple y sencillo, y es que anteriormente pensábamos que todo el proceso de entrenamiento pasaba por la cabeza del entrenador, ¿sí? Y entonces el entrenador era encargado de saber el por qué y el para qué del proceso de entrenamiento, y él era el que, de acuerdo a eso y a sus objetivos, pues, del deporte y de la competencia, formulaba unas actividades, unos ejercicios, unas sesiones de entrenamiento, hacía su plan de trabajo, y el deportista simplemente iba a la sesión de entrenamiento, entrenaba, hacía los ejercicios y salía y se iba para su casa. Entonces se entendió que el papel del deportista no puede ser como tan aislado de esos objetivos. Es decir, se entendió que el deportista debe saber el por qué y el para qué del proceso de entrenamiento. Es decir, que el deportista debe tener una participación activa y una participación consciente dentro de ese proceso de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si el deportista conoce sus logros, si el deportista sabe por qué, para qué son cada ejercicio, cada actividad o cada sesión de entrenamiento que hace el entrenador, pues él podrá, uno, reconocer cuáles son sus fortalezas, y dos, también reconocer cuáles son sus falencias, y a partir de ese reconocimiento de sus falencias poder comenzar eh, a corregirlas, ¿no? Este proceso o este principio de participación activa y consciente no se aplica solamente durante las sesiones de entrenamiento, sino también durante el tiempo de recuperación. Entonces, en conclusión, ¿qué quiere decir este principio? Pues que como entrenadores debemos darle participación al deportista. Y darle participación no quiere decir, pues a veces se malentiende eso, de que el deportista nos diga qué ejercicios o cómo debemos direccionar el, el, el plan de trabajo. No, obviamente el entrenador sabe y conoce cómo direccionar ese plan de trabajo. Se basa obviamente en la información de sus deportistas, de la competencia, del contexto para direccionar ese plan de trabajo. A lo que nos referimos es que el entrenador debe tener ese componente pedagógico para hablar con el deportista o para recoger información de él y para hacerle una retroalimentación, es decir, decirle al deportista, mira, estás haciendo muy bien esto, estás haciendo muy bien esto otro, has mejorado mucho en esto, ¿sí? Que eso a la vez, al decirle esos logros al deportista, eso le va a generar un impacto en su psiquis, un impacto positivo, ¿sí? Que lo va a motivar a seguir mejorando. Pero al mismo tiempo el entrenador tiene el deber de decirle, pero he notado estas falencias, veo que estás fallando mucho en esto, veo que esto. Entonces, hacerle consciente al deportista de en qué es lo que él está fallando, en qué es lo que él debe mejorar, también es hacerlo consciente de esos errores, ¿sí? O de esas falencias, y donde él va a poder en cada sesión de entrenamiento, en cada actividad,
poder mejorar esas falencias o por lo menos enfocarse en tratar de remediarlas. Entonces, ese principio de participación activa y consciente incluye al deportista. Y no solamente dentro de las sesiones, ¿no? Como dice aquí, sino también durante el tiempo de recuperación. Es decir, el deportista debemos crear conciencia en él de que entienda de que el proceso de entrenamiento es muy importante, claro que sí, pero también el proceso de recuperación, el proceso de descanso es muy importante. Si el deportista sabe que debe alimentarse bien, que debe dormir bien, que no debe trasnochar, que debe evitar las bebidas alcohólicas, eh, todos esos procesos de autocuidado, ¿sí? De aseo personal, bueno, etcétera, todos esos procesos suman para mejorar su rendimiento deportivo. Y si el deportista es consciente de todos estos factores, tanto dentro de la sesión del proceso de entrenamiento como por fuera de ella, y asume un papel participativo, consciente de cuidarse para mejorar, pues obviamente ahí estaríamos evidenciando que hay una verdadera aplicación de ese principio de participación activa y consciente en el entrenamiento deportivo. Nuestro siguiente principio es el principio del desarrollo multilateral. Bueno, entonces, eh, cuando hablamos de desarrollo multilateral, estamos hablando de un desarrollo general o una interdependencia entre todos los sistemas y órganos humanos y entre el proceso fisiológico y psicológico. Este principio tiene principal importancia en los niños y jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros vemos esos atletas allá en Juego Olímpico, en un mundial, en un campeonato nacional o en un campeonato departamental, pues estamos viendo el resultado, o sea, vemos una gran calidad o un gran rendimiento deportivo o la culminación de un gran proceso o un ciclo olímpico, ¿cierto? Pero esa culminación tuvo un proceso largo, sí, tuvo un proceso largo desde un inicio, ¿sí? Es decir, desde unas edades tempranas donde se hizo un desarrollo adecuado, ¿sí? Y a eso se llama un desarrollo multilateral, es decir, un desarrollo general, un desarrollo integrado de diferentes sistemas, de los órganos, de los procesos fisiológicos, de los procesos psicológicos. Entonces, este principio nos habla que para nosotros a futuro poder tener atletas de gran rendimiento deportivo, nosotros en estas categorías de base, en estas categorías de iniciación, debemos hacer un muy buen desarrollo multilateral. Es necesario y es obligatorio casi que hacer este proceso. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo bien al niño en sus procesos, por decir algo, de desarrollar adecuadamente sus habilidades perceptivo-motoras, sus habilidades motrices de base, desarrollar bien sus capacidades coordinativas, desarrollar bien sus capacidades condicionales y de ahí para allá. Si yo hago un muy buen desarrollo físico, y ojo, no estoy hablando específicamente en un deporte, sino desarrollarlo a nivel general, pues voy a crear una muy buena base o voy a enriquecer esa maleta o ese acervo motriz en ese niño, de tal forma que cuando ya esté en edades de adquirir o de aprender una técnica deportiva, pues ese acervo motriz va a facilitar precisamente ese aprendizaje de esa técnica deportiva. Y en adelante, no solamente la técnica deportiva, sino también el cómo aplico esa técnica deportiva dentro del campo de juego, cómo integro o cómo aplico esa técnica o la combino junto con movimientos tácticos, en el caso de deportes de conjunto. Entonces, ese desarrollo multilateral es precisamente ese desarrollo general, es desarrollar ese acervo motriz general, ¿sí? En el niño y no solamente hablando de la parte biológica, pues de la parte muscular, ósea, de sistema fisiológico, sino también desde la parte mental, el cómo desarrollamos también esa psiquis, ese carácter de ese niño, porque eso a futuro, si se enfoca hacia el deporte de alto rendimiento, pues esa parte de fortaleza mental es muy importante. Entonces, a eso nos referimos con el desarrollo del principio multilateral. Nuestro tercer principio es el principio de la especialización, ¿sí?
Cuando hablamos del principio de la especialización, entonces hablamos de enfocar el proceso de entrenamiento dependiendo de las características específicas del deporte. Cada deporte puede provocar alteraciones morfológicas y funcionales relacionadas con el deporte, y en el entrenamiento especializado se tienen en cuenta dos líneas: los ejercicios específicos del deporte y los ejercicios para desarrollar las capacidades físicas específicas para ese deporte. Bueno, entonces ahí ustedes pueden observar 4 fotografías. Tenemos de izquierda a derecha, tenemos un pesista, tenemos unas niñas de gimnasia, tenemos una atleta keniana, creo, de, 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 pongamos que una maratón, pues, o una carrera de larga duración, y tenemos a la derecha un lanzador. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un principio de especialización, quiere decir que cada disciplina deportiva, de acuerdo a la especificidad de sus ejercicios, y por eso ahí es donde habla de dos líneas de ejercicios: ejercicios específicos para el deporte y ejercicios específicos para desarrollar las capacidades físicas. Entonces, cuando hablamos de ejercicios específicos del deporte, es decir que formulamos ejercicios que nos permitan desarrollar la técnica deportiva o aplicar la técnica deportiva, ejercicios que son muy similares a las situaciones de competencia, ¿sí? Y que nos van a permitir conseguir el logro deportivo, ¿sí? O el objetivo deportivo. Y cuando hablamos de ejercicios para desarrollar las capacidades físicas específicas, es también porque cada deporte nos exige unas capacidades físicas específicas. Por decir algo, el pesista, pues, requiere principalmente desarrollar la fuerza, ¿cierto? Mientras que la atleta, ¿sí?, requiere principalmente desarrollar resistencia, ¿cierto? Mientras que el lanzador requiere principalmente una combinación entre fuerza y velocidad. Él necesita desarrollar potencia, ¿sí? Una combinación entre fuerza y velocidad, ¿no? Y las gimnastas necesitan desarrollar principalmente, o sea, aparte de flexibilidad, también una parte de potencia, es decir, una combinación entre fuerza y velocidad, pero no fuerza específica y no velocidad específica, sino una combinación entre ambas para poder desarrollar su técnica, ¿sí?, o sus movimientos de manera precisa y coordinada. Entonces, también vemos que cada deporte crea alteraciones morfológicas. Mientras el atleta es un atleta de resistencia, un atleta delgadita, miremos que el lanzador y el pesista, que son más deportes de fuerza y de potencia, son más gruesos, tienen mayor masa muscular, ¿sí? Y las gimnastas, ese deporte requiere una morfología más pequeña, más delgada, ¿sí? Entonces, miren cómo los deportes o cada disciplina deportiva va creando en algunos alteraciones morfológicas, y en otros, pues, precisamente las necesidades del deporte hacen que se seleccionen o se preseleccionen aquellos deportistas o aquellos prospectos de deportistas que cumplen con ciertas condiciones morfológicas para estar en ese deporte. Así como en voleibol y en baloncesto, pues generalmente se va a escoger la gente más alta principalmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de principio de la especialización, es que debemos tener en cuenta que cada deporte, cada disciplina deportiva tiene su particularidad, y de acuerdo a esa particularidad, pues nosotros como entrenadores debemos desarrollar unos ejercicios específicos para el deporte, ¿sí? Y también unos ejercicios específicos para desarrollar esas capacidades físicas que nos permiten llegar al logro deportivo en ese deporte, ¿sí? Es decir, a un pesista necesita la fuerza, ¿cierto? No necesita tanto la resistencia. No quiere decir que al pesista solamente le vamos a trabajar fuerza y fuerza y fuerza. No, también le vamos a trabajar flexibilidad, también le vamos a trabajar resistencia, también le vamos a trabajar de manera general otras capacidades condicionales. Pero su capacidad condicional, la principal con la que va a conseguir su logro deportivo, va a ser la fuerza, que vamos a trabajarle todas de manera muy general porque es necesario ese desarrollo multilateral,
tenerlo presente, ¿sí? Pero ya cuando se trabaja específicamente o muy cerca de la competencia, pues obviamente nos vamos a enfocar más que todo en la fuerza y obviamente en los ejercicios específicos, o sea, en la parte técnica del deporte. Igual con la atleta de larga duración, pues con ella también se va a trabajar fuerza, también se va a trabajar velocidad, flexibilidad, sí, coordinación, pero su capacidad condicional con la cual ella va a lograr conseguir el resultado deportivo es la resistencia. ¿Listo? Principalmente es el desarrollo de su componente aeróbico, pero también obviamente hay que trabajarle la técnica de carrera, el braceo, la zancada, cómo se hace la zancada, el contacto del pie en el piso, el apoyo, bueno, todo lo que contiene pues el desarrollo de una técnica en un atleta. Cuando hablamos del principio de la individualización, pues nos indica que cada persona responde de manera diferente a un mismo entrenamiento. No podemos pretender entrenar igual con todos nuestros deportistas y obtener los mismos resultados. ¿Qué nos dice este principio de la individualización? Que cuando nosotros estemos frente a un grupo, ¿sí?, de deportistas, sea en la disciplina deportiva que sea, nosotros no podemos ver ese grupo de deportistas como una unidad, es decir, que todos van a responder de la misma manera. Cada una de esas personas responde diferente. ¿Y de qué depende esa respuesta? Uno, de la edad, del sexo, de la carga genética, del estado de forma, de la capacidad física, de la habilidad motriz, de la salud, de la capacidad de adaptación. Eso se va a tener en cuenta unos factores físicos, pero a nivel de factores psicológicos también hay unos factores que nos hacen diferentes, ¿sí? Que es la motivación, el gusto, el tiempo dedicado al deporte, los objetivos del entrenamiento, ¿sí? Y a nivel ambiental, pues también hay unas diferencias de cada persona. Es decir, la dieta, la alimentación, el lugar de entrenamiento, el nivel socioeconómico, factores climáticos, la altitud. Entonces, para cerrar este principio, cuando hablamos de principio de la individualización, quiere decir que usted como entrenador o nosotros como entrenadores debemos saber dónde, en qué contexto estamos parados. ¿Sí? Debemos conocer nuestro contexto. Una cosa es que yo formule un proceso de entrenamiento deportivo con niños de 5, 6 o 7 años, ¿sí? En un colegio o en una escuela. Y otra cosa es que yo formule un proceso de entrenamiento con jóvenes de 15, 16 o 17 años. Obviamente los procesos van a ser totalmente diferentes. Los objetivos en cada uno de los procesos van a ser diferentes. Mientras en uno tal vez los objetivos sean más formativos, ¿sí? En el otro tal vez ya se esté buscando algo de resultado deportivo, ¿sí? También debemos saber, podemos tener chicos o jóvenes de 16, 17 años en un programa que es más recreativo, donde se entrena 1 o 2 veces por semana, o podemos tener jóvenes de 16 o 17 años que ya entrenan en un club deportivo, que están en las canteras o en una fase pues, de especialización ya en un club deportivo como tal, buscando pasar al alto rendimiento, donde ya no son 1 o 2 sesiones por semana, sino 4, 5 o 6 sesiones por semana con una competencia más prolongada. Entonces, a pesar de que de pronto yo tengo dos grupos de 16 y 17 años de la misma edad, pero están en contextos diferentes. Mientras en un grupo se busca formación, recreación, participación, en el otro ya se busca la maestría deportiva, ¿sí? O la especialización deportiva. ¿Qué influye también? El nivel socioeconómico. Una cosa es, estamos en la ciudad de Cali, digamos, y yo dar una sesión de entrenamiento en la zona de ladera, en algunas comunas de zona de ladera, donde los niños o los jóvenes eh, tienen un nivel socioeconómico bajo, no tienen una buena alimentación, no tienen los recursos para hacer un buen entrenamiento, es decir, no tienen los zapatos adecuados, las medias, las protecciones, ¿sí? Y otra cosa es ir y dar o trabajar un grupo con jóvenes estrato 5 y 6, donde tienen todos los medios, ¿sí? Y tienen hasta gimnasio y bueno. Entonces,
Este principio de individualización nos habla de eso, de que cuando estemos como entrenadores sepamos en qué contexto estamos parados, en qué contexto estamos, con qué población estamos y de acuerdo a eso establecer un proceso de entrenamiento y sacar mejor provecho o de la mejor manera de ese material humano que tenemos para entrenar. Cuando hablamos del principio de la variedad, eh, hablamos de tener un buen repertorio de ejercicios que le permitan alternancia periódica. Se deben seleccionar ejercicios que aporten al proceso de preparación específica, ya sea en la técnica o en el desarrollo de las capacidades físicas específicas del deporte. Es decir, ahí vemos dos fotos, por ejemplo, unos jugadores de fútbol eh, jugando fútbol tenis, ¿sí? Con una red de tenis. Y tenemos al lado derecho unos niños de una escuela de tenis, ¿sí? Haciendo una especie de circuito de coordinación, pero al mismo tiempo que están haciendo el circuito de coordinación, tienen el implemento en la mano, es decir, la raqueta. Entonces están haciendo trabajo físico de coordinación, pero al mismo tiempo están realizando o tienen el implemento que es la raqueta en sus manos y están haciendo como un gesto de saque, como vemos, o de servicio, como vemos en la foto ahí. Otros están haciendo otro tipo de movimiento. Entonces, están combinando diferentes ejercicios para desarrollo físico específico, pero también para desarrollo técnico. Entonces, lo que nos dice el principio de variedad es eso, de que nosotros no podemos tener los mismos 3 o 4 o 5 ejercicios y entonces aplicarlos siempre porque eso crea tedio, crea desmotivación en el grupo. Entonces, cuanto más variados sean los ejercicios, y variedad no significa salirse de la especificidad, es decir, usted puede desarrollar cantidad de ejercicios o variarlos también, crear variaciones de esos ejercicios para mantener la motivación, para mantener el estímulo. ¿Por qué? Porque cuando nos volvemos monótonos con los mismos ejercicios, pues el deportista tiende a adaptarse a esos ejercicios, ya no le generan motivación, le generan un estrés, le generan aburrimiento, le generan desinterés y en ese desinterés y en esa desmotivación, pues obviamente no va a haber un desarrollo y no va a haber una mejora en el rendimiento. Entonces, al tener variedad de ejercicios en nuestro repertorio de ejercicios, va a crear expectativa en el deportista, va a crear un estímulo adicional de superarse, de competir, y obviamente esto va a hacer que mejore siempre su rendimiento deportivo. Entonces, ojo con ese principio de variedad. Tenemos el principio de modelación del proceso de entrenamiento. ¿De qué trata este principio? Es la simulación de una realidad específica, es decir, la competencia. Un modelo debería incorporar aquellos medios de entrenamiento que sean idénticos a la naturaleza de la competición. Cuando hablamos de medios de entrenamiento, hablamos, pues, ¿cuáles son los medios de entrenamiento? Los ejercicios que formulamos en cada sesión de entrenamiento. Entonces, nos dice que esos medios, que esos ejercicios sean idénticos a la naturaleza de la competición y que se debe dirigir y organizar las sesiones de entrenamiento, es decir, tener en cuenta los objetivos, métodos y contenidos, a que sean lo más similares a la competición. Bueno, entonces, lo que nos dice modelación del proceso de entrenamiento quiere decir que si usted va a competir, va a una competencia, digamos que fútbol, que es uno de los más conocidos, y sabemos que el partido dura 90 minutos, pues obviamente debemos preparar a los jugadores para que por lo menos tengan restos físicos o fondo para durar 90 minutos. Pero si sabemos también que dentro de un partido de fútbol de 90 minutos, donde se necesita que el jugador esté en competencia durante 90 minutos, pero que dentro de esa competencia no es un ritmo regular, sino que hay acciones o situaciones de juego en las que tiene que generar cambios de dirección, piques, velocidad entre 15, 20 metros, pases, saltos, cargas. Entonces, todo este tipo de acciones se dan dentro de una situación de juego. Entonces, debemos generar ejercicios, formular sesiones de entrenamiento donde le permitamos al jugador
o que se extraigan esas situaciones de juego donde le permitan al jugador practicar eso, precisamente, entrenar eso. Saltos, cambios de dirección, piques o sprint de 15, de 20 metros, ¿sí? Situaciones de juego de ataque, situaciones de juego en defensa, ¿sí? Dependiendo del rival. Entonces, cada entrenamiento, por eso hay un dicho que dice, ¿no? Se juega como se entrena. Entonces, si nosotros creamos entrenamiento donde ponemos al jugador a trotar en una pista, un jugador de fútbol, 10 kilómetros en la pista, y trote a un mismo ritmo, pero resulta que cuando va a la cancha de fútbol no se trota al mismo ritmo, ¿sí? Tal vez se trotan los 10 kilómetros, se recorren los 10 kilómetros, pero esos 10 kilómetros no son todos al mismo ritmo, sino que hay variaciones de velocidad, hay variaciones de dirección. Entonces se debe entrenar al jugador con esas variaciones de velocidad, con esas variaciones de dirección, porque esas variaciones precisamente le van a crear adaptaciones fisiológicas al deportista. Y se debe entrenar, obviamente, el deportista dentro de la cancha, o en el caso de fútbol, como venía diciendo el ejemplo, él no va a correr solo a un mismo ritmo, sino que va a tener 11 compañeros y va a correr con un balón. Entonces, desarrollar o crear situaciones de juego con el balón muy similares a los de la competencia. A eso se refiere, digamos, que este proceso de modelación del proceso de entrenamiento. Eso, en el caso del fútbol, igual, eso va igual para el baloncesto, para el voleibol, para el fútbol sala, para el balonmano. En el caso de disciplinas individuales como atletismo, pues también crear, tal vez una maratonista, pues no se va a crear la misma distancia, pues de que va a correr una maratón, ¿sí? Tal vez corra una distancia menor, pero entonces hacen variaciones de velocidad, pues para también entrenar o tener en cuenta como esas variaciones que se dan dentro de la competencia. Entonces, hay que tener muy en cuenta este principio de modelación del proceso de entrenamiento. Nuestro siguiente principio es el principio del aumento progresivo de la carga. Entonces, este principio plantea que en todo el proceso de entrenamiento debe haber una elevación gradual de las cargas de entrenamiento. Entonces, hay que jugar con las variables de volumen, de intensidad y de complejidad de las actividades. Aquí yo les muestro dos gráficos, ¿sí? Entonces, lo que nos dice básicamente este principio es que nosotros no podemos, durante todo el proceso de entrenamiento, si es un proceso serio, a largo plazo o a mediano o incluso a corto plazo, o sea, no podemos mantener un mismo nivel de cargas, ¿sí? Sino que debe haber un aumento progresivo, un aumento gradual de acuerdo a las adaptaciones y a las mejoras que se vayan dando, que se vayan evidenciando en el grupo o en el deportista. Si yo veo que ya el deportista realiza determinada carga que al principio del microciclo me estaba realizando con dificultad, pero después de uno o de dos microciclos, esa carga ya la está haciendo, la está desarrollando con mucha más facilidad, que ya no le está generando mayor estímulo. Entonces quiere decir que ya hubo una adaptación, que ya hubo una mejora y que esa carga, ¿sí? Debe ser reevaluada para adaptarla o elevarla un poquito más. Entonces, a eso es lo que se refiere este aumento progresivo de la carga. Y obviamente, si hay aumento progresivo de la carga, quiere decir que así como se va aumentando la carga gradualmente, es porque el nivel del deportista, el nivel de rendimiento, se va evidenciando pues una mejora en ese nivel, o sea, mejorando, se va evidenciando pues obviamente que hay unas adaptaciones y obviamente con esas adaptaciones pues se debe ir graduando esas cargas o se van elevando más. Dentro de este principio, pues les coloqué este gráfico donde ustedes pueden jugar con cargas bajas, medias y altas, ¿sí? En un nivel, digamos que en un incremento lineal, también en un incremento ondulatorio, es decir, usted puede jugar con cargas bajas, medias, altas y luego disminuye otra vez y empieza otra vez, baja, media, alta. O algo que llaman incremento de choque, es decir,
usted comienza con cargas altas, luego las disminuye a media y luego baja. ¿Listo? En el gráfico de abajo, si ven mi cursor, vemos como un sistema ondulatorio en un macrociclo. Es decir, digamos que cada una de estas escaleritas que ustedes ven ahí, digamos que sea un microciclo. Entonces, usted empieza en el primer microciclo, una carga baja, media, alta, y ya cuando llegamos a una carga alta, pues obviamente hay que dar el descanso, la recuperación adecuada, es decir, que regresamos nuevamente e iniciamos de nuevo el ciclo. Carga baja, media, alta, ¿sí? Luego reiniciamos o sea, damos el tiempo de descanso y reiniciamos. Carga baja, media, alta. Y a medida, si ustedes se fijan, esta gráfica ondulatoria pues va como aumentándose. Es decir, que cada vez las cargas bajas se van incrementando un poquito más. Es decir, que ya no son tan bajas. Las medias igual se van incrementando y las altas también se van incrementando. Entonces cada vez vamos exigiéndole micro a micro un poquito más o subiendo la exigencia. En la gráfica de la derecha que dice proceso de supercompensación, pues está la gráfica del tiempo versus rendimiento, una gráfica que posiblemente ya han visto, ya es muy conocida, sobre el proceso de supercompensación. Entonces, la línea punteada que ustedes ven, digamos que es el nivel inicial de rendimiento del deportista, y la línea que es negra continua, pues es un recorrido en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que cuando usted comienza a aplicar, o inicia el proceso de entrenamiento, inicia unos estímulos, son esos, pues obviamente con el proceso de entrenamiento se va generando una fatiga, un cansancio, ¿cierto? Y al generarse esa fatiga, ese cansancio, pues el nivel de rendimiento va disminuyendo, va decayendo, hasta llegar a un máximo de fatiga. Después de ese proceso de aplicar esas cargas, pues obviamente se da el merecido descanso o el adecuado descanso o la recuperación. Entonces, cuando el deportista o el grupo deportista está descansando o está haciendo proceso de recuperación, pues obviamente ese nivel que había decaído por la fatiga, pues comienza a recuperarse o comienza a regresar a su nivel inicial de rendimiento. Y cuando llega a su nivel inicial de rendimiento, él aumenta un poquito más allá de su nivel inicial, es decir, que se hace una mejora. Y a ese proceso de mejora o a ese proceso de adaptación es lo que le llamamos supercompensación. Es decir, el deportista tuvo un nivel inicial, que es la línea punteada, y después de hacer el proceso de entrenamiento y el proceso de recuperación, pues hubo unas adaptaciones en el deportista y hubo una supercompensación, es decir, hubo una mejora en su rendimiento deportivo. Lo ideal, perdón, que se me cambió aquí la diapositiva. Qué pena. Lo ideal es que cuando se dé ese proceso de supercompensación, cuando estemos acá arriba, ahí es donde debemos aplicar nuevamente unos estímulos de entrenamiento con una carga gradualmente aumentada para crear nuevamente esa fatiga, esa disminución del rendimiento y luego dar nuevamente un proceso de recuperación para generar otro proceso de supercompensación y es decir, nuevas adaptaciones y mejoras en el nivel de rendimiento. Entonces, el aumento progresivo de la carga no es otra cosa de que debemos ser conscientes de que a medida que el rendimiento de nuestro deportista va aumentando, pues nosotros también debemos aumentar esas cargas para seguir generándole esa mejora. Obviamente, cabe aclarar que esa mejora no es constante, es decir, que el deportista en algún momento va a llegar a su techo máximo de rendimiento y de ahí para allá pues no va a aumentar más, por más que le aumentemos la carga. Entonces también saber identificar cuándo ese deportista llegó a su techo, llegó a su máximo y ya a partir de ahí hacer un proceso de mantenimiento de las cargas, porque si seguimos aumentando las cargas, obviamente el deportista no va a poder soportarlas o no va a poder realizarlas. Sí, o le podemos crear una lesión o le podemos crear un sobreentrenamiento, ¿no?
que eso a la larga pues es negativo. Continuamos con el principio de unidad entre la preparación general y especial. ¿Sí? Este principio se caracteriza por establecer las relaciones que deben existir en el trabajo de entrenamiento en sus diferentes etapas. Es decir, se debe asignar el tiempo necesario para el entrenamiento general y especial para la obtención y mantenimiento de la forma deportiva, así como el tiempo necesario para alcanzar la maestría deportiva. Entonces, lo que nos dice este principio es que debemos tener un equilibrio, debemos saber elegir esos contenidos, ¿sí? Sean generales o sean especiales, dependiendo de la población o de la edad de la población o de los deportistas con los que estamos trabajando. Y obviamente también debemos tener en cuenta la disciplina deportiva. Entonces, aquí hay un cuadro, no es una tabla, pues, que sea inflexible, no, es algo meramente orientativo, pero que de una disciplina a otra, pues eso puede variar, ¿no? Porque hay disciplinas en las que la maestría deportiva o el alto rendimiento se consigue a edades más tempranas y en otras disciplinas se consiguen a edades más altas. ¿Sí? Entonces, esto es meramente orientativo. Entonces, por ejemplo, nos habla de que en edades de 11 a 13 años es preferible trabajar de manera general de un 70 o 75% del tiempo y entre un 25 y un 30% del tiempo de manera específica, especial. ¿Sí? Lo que yo entiendo, lo que que creo que quiere decir esta tabla es que cuando se habla de manera general, se habla, y en esta edad de 11 a 13 años, es decir, que todavía se está haciendo un desarrollo multilateral, ¿no? De uno del primer principio, pues de los primeros principios que hablamos en esta presentación. Nos habla que de 14 a 16 años, 14 a 16 años, se trabaja entre un 55 a un 60% de manera general y entre un 40 a un 45% de manera específica. De 16 a 18 años, ya cuando entra una etapa de especialización, pues obviamente en esa etapa de especialización ya disminuye el trabajo de carácter general, es decir, de 40 a 45%, y se incrementa el trabajo de carácter especial, es decir, de un 55 a un 60%. Y ya en categoría mayores, pues el trabajo de carácter general disminuye mucho más, entre un 20 o 30%, y se hace principalmente trabajos de carácter específico en el deporte, de un 70 a un 80%. ¿Sí? Entonces, el principio de unidad entre la preparación general y especial es simplemente tener ese equilibrio y saber en qué edades, sobre qué población estamos trabajando y así mismo establecer cuánto contenido hacemos de manera general y cuánto de manera especial. Cuando hablamos del principio de la continuidad del proceso de entrenamiento, hablamos de que para la obtención pues, de un elevado rendimiento deportivo se debe tener una continuidad en el proceso de entrenamiento a largo plazo. Es decir, eso de si de verdad estamos haciendo un proceso serio con un grupo de deportistas o con un deportista pues, de una disciplina individual, pues para poder tener realmente resultados debe haber un proceso serio, un proceso a mediano o a largo plazo, ¿sí? Para poder obtener esos resultados. El entrenamiento aislado pues puede producir una respuesta, pero no produce adaptaciones, y el entrenamiento continuo con su respectivo descanso provocan mejoras en el rendimiento, es decir, que se provocan supercompensaciones. Aquí podemos observar en estas dos gráficas, uno, si se hace un adecuado entrenamiento, ya vimos, por ejemplo, tenemos aquí un gráfico de un entrenamiento ondulatorio, y también a la misma vez es el gráfico de la supercompensación que vimos anteriormente. Entonces vemos que cuando la curva va bajando es cuando se están aplicando cargas, se genera fatiga y el nivel de rendimiento pues obviamente disminuye. Cuando la línea va subiendo, pues ese es el proceso de recuperación, el tiempo de descanso, y mire que la línea roja se supone que es el tiempo, el rendimiento inicial, ¿no? Se da la supercompensación, que es esa curva que hay, que está sombreada de amarillo. Esa es la supercompensación gracias a la recuperación, obviamente a los estímulos y a la recuperación. Entonces, cuando se llega a esa meseta
de la supercompensación, nos dice que ahí debemos aplicar otra vez carga de entrenamiento. Entonces, se aplica la carga de entrenamiento, se disminuye nuevamente el rendimiento, luego se da nuevamente, perdón, se da nuevamente la recuperación y ese rendimiento comienza a elevarse nuevamente, comienza a regresar a su nivel inicial y se da otro proceso de supercompensación. Luego se aplican cargas, se da descanso, recuperación y se da otro proceso de supercompensación. Entonces ustedes pueden ver que esa gráfica ondulatoria va como aumentándose o va como progresivamente aumentando hacia el lado derecho, ¿cierto? Entonces ese digamos que es como la gráfica de cómo se mejora adecuadamente el rendimiento de un deportista. Hasta que llega, por ejemplo, al nivel final, que es la línea azul, ¿sí? Que es lo que yo le decía, que el deportista no es que vaya a mejorar continuamente a medida que usted le aumenta cargas, él sigue mejorando infinitamente, ¿no? Él tiene un techo hasta que llega a su techo máximo de rendimiento y ahí se va a sostener por más cargas que les dejemos, que le apliquemos. Y en la gráfica de abajo, lo que hace es denotarnos una gráfica de sobreentrenamiento, es decir, unas cargas mal aplicadas y que antes que darnos supercompensación y mejorar el rendimiento, lo que hace es sobreentrenarlos y descender pues en el nivel del rendimiento. ¿Qué nos dice aquí? Que hay un nivel inicial, que es la línea roja, se aplica unas cargas de entrenamiento, una fatiga, se da un tiempo de recuperación, pero si no se da el tiempo de recuperación adecuado, ¿sí? Es decir, si no damos los tiempos adecuados de recuperación y volvemos a aplicar cargas, pues simplemente no permitimos que ese nivel de rendimiento regrese por lo menos a su estado inicial y por lo menos que dé una pequeña supercompensación. Pues entonces, si aplicamos una carga sin haber recuperado bien, pues lo que va a hacer es coger al deportista cansado, no en su nivel inicial, sino con un poquito más abajo de su nivel inicial, aplica la carga, le crea más fatiga y como ya venía cansado, pues le va a crear mayor fatiga de la que tenía antes, es decir, que le va a disminuir su rendimiento un poco más de como se le había disminuido anteriormente. Y si se da un tiempo de recuperación que no es el adecuado, no es el suficiente para recuperar, pues y vuelvo y aplico otra vez carga, pues miren que esta gráfica lo que hace es descender nuestro nivel, hasta que si se desciende demasiado, pues se dice que va a llegar a un nivel de descompensación y ahí es donde se dice que hay un sobreentrenamiento. Y ojo, que llegar ya a un nivel de sobreentrenamiento es delicado porque es muy difícil recuperar el nivel de un deportista que ha caído sobre esta cuestión del sobreentrenamiento. Entonces es difícil recuperarlo. Y pues caer en el sobreentrenamiento es obviamente la aplicación de cargas a mediano o a largo plazo, ¿sí? Cargas inadecuadas o tiempos de recuperación inadecuados que al final pues provocan un sobreentrenamiento y provocan que el deportista prácticamente se estanque o se bloquee en un rendimiento bajo. Pasamos al siguiente principio, que es el de la variación ondulatoria de la carga. Entonces, la variación de las cargas, combinándolas con adecuados periodos de descanso, provoca mejores efectos adaptativos. Se alternan cargas altas, medias y bajas. Bueno, entonces esto va muy relacionado con la gráfica de supercompensación que le mostraba ahora. La teoría del entrenamiento dice que hay que hacer digamos que tener una ondulación de carga, es decir, jugar con cargas medias, bajas, altas. ¿Por qué? Porque esa ondulación de las cargas, pues estamos jugando con carga y con recuperación. Para que haya supercompensación, previamente va a haber una recuperación, ¿sí? O un descanso adecuado. Entonces, dentro del proceso de entrenamiento es tan importante aplicar cargas como dar la adecuada el adecuado tiempo de recuperación para que haya precisamente esa supercompensación, para que haya precisamente ese periodo de adaptación. Entonces aquí lo que vemos es cómo aplican cargas bajas, medias, altas, se da la recuperación, es decir, que se disminuye nuevamente, se da el descanso, se deja que se creen las adaptaciones y luego vuelve otra vez el ciclo, se aplican
cargas bajas, medias, altas, luego otra vez descanso, cargas bajas, medias, altas. Ahora, esta gráfica está así, es una gráfica orientativa, pues como para mostrar el carácter ondulatorio de la carga. Pero si hay si usted como entrenador quiere trabajar cargas altas, medias o bajas, ¿sí? Dar un descanso y luego otra vez cargas altas, medias o bajas, es posible hacerlo, ¿no? Ya cada entrenador, dependiendo de cómo, de su método de trabajo, de la disciplina deportiva, del periodo en el que se encuentra en el plan de trabajo, pues puede también jugar con esas cargas. Y hasta aquí, muchachos, hemos hecho una revisión de los principios del entrenamiento deportivo. Ahora, pues lo que yo les dije, como acordamos ayer, es que la tarea era mirar esta presentación, estudiar los principios generales, leer el documento que está en material de estudio en la plataforma Moodle, ¿sí? Y resolver un cuestionario que está en un formulario de Google, que yo les publicaré su enlace en la plataforma Moodle a su debido tiempo. Mejor dicho, terminando aquí esta presentación, voy a publicarles la evaluación, ¿sí? Tipo quiz en un formulario de Moodle y va a estar activo durante los próximos 48 horas.